¿Listo? Bien, como lo decíamos, el método de los desplazamientos, aunque hay muchos, por así, procedimientos que se mezclan con este tipo de método, hasta ahora hemos estudiado normalmente cómo determinar elementos, bien sea isostáticos o hiperestáticos, basándonos principalmente en la característica de que todos sus esfuerzos o la suma de todos sus esfuerzos es igual a cero. Si lo vemos, ¿no?, en las condiciones tradicionales de equilibrio. Una vez que nosotros pasamos al método de los desplazamientos, esas mismas condiciones de equilibrio que ya nosotros conocemos como sumatoria de fuerzas horizontales, sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de momentos, van a ser diferentes a cero. ¿Y qué significa que sea diferente a cero? Que todo lo que esté del otro lado de la igualdad, es decir, la reacción que genere ese elemento, va a ser proporcional al desplazamiento que esto permita. Una de las características notorias que podemos identificar para diferenciar el método de los desplazamientos con respecto a los otros métodos estáticos equivalentes que hemos venido viendo es que la determinación de sus grados de redundancia o grado de hiperestaticidad o identidad geométrica o hipergeometría, como también se llama, se basa principalmente en las características de cada junta. Nosotros sabemos entonces que por condiciones existen tres ecuaciones de equilibrio capaces de resolver cualquier indeterminación que nosotros tengamos. Una de las cosas muy importantes que yo siempre mantengo en criterio es el uso de los términos adecuados para nosotros poder resolver o entrar en un elemento que necesitemos resolver en este caso. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de indeterminación, no estamos hablando de algo que no se pueda resolver, al contrario, sino que representa una variable o una redundante que no conocemos y que necesita ser determinada. Eso es lo que nosotros conocemos como una indeterminación, es decir, un valor desconocido, que tiene por característica, ya viniendo de los métodos que ya hemos visto, como el método de la bioconjugada y el método de la fuerza, todo aquello que diga diferente a cero debe ser entonces correspondido con ese movimiento que nosotros vamos a calcular. Ahora bien, fíjense algo acá importante que basa el método de los desplazamientos y una característica principal, primeramente que nada, antes de iniciar cualquier el método, es precisamente que debemos identificar el grado de hipergeometría o la identidad geométrica del elemento. ¿En qué se basa el método o la identidad geométrica? Se trata de identificar cuál es el grado de redundancia que puede tener el sistema basado en las condiciones de los vínculos, tanto internos como externos. Obviamente los vínculos externos muchas veces propician o proporcionan los desplazamientos dentro de las juntas o de los sistemas hiperestáticos. Y para poder determinar las características de solicitación de esfuerzo, bien sea cortantes, axiales, momentos de flexión, torsores o efectos incluso de temperatura, es necesario entonces resolver estas características de desplazabilidad que tienen los sistemas. Es por ello que nosotros entramos en el mecanismo cinemático, es decir, que implica movilidad. Aquí entonces es indispensable que traigamos un poco o desempolvemos aquellos conocimientos que ya traemos entonces de estática, de resistencia, de mecánica racional y aplicarlos en los principios básicos necesarios de lo que es el método de desplazamiento para identificar entonces los posibles desplazamientos y en los casos que sea necesario aplicar los diagramas cartesianos de corrimiento o los sistemas de William-Morse que nosotros conocemos también para lo que es la determinación entonces de esas variables redundantes. Ahora bien, fíjense, quiero que vean algo particular, porque una de las cosas que quizás complica este método, o que no vamos a decir que complica, sino que muchas veces la tranca del ejercicio está cómo iniciarlo y cómo nosotros vamos a visualizarlo, qué vamos a plantear de él. Es importante siempre saber leer los enunciados, ya que ellos nos dicen a nosotros qué es lo que vamos a hacer. Y en función de las características principales que tiene cada elemento, hablo de elementos como barras estructurales o aquel conjunto de miembros que integran una junta, cómo van a interactuar respecto uno del otro y que exista la compatibilidad de efectos. Hay algo principal que nosotros debemos identificar siempre en una estructura y cuáles son sus componentes, por así decirlo, proporcionales.
Sabemos entonces de que los esfuerzos axiales son directamente proporcionales ¿a qué? A las deformaciones, obviamente, axiales o que se producen, bien sea por efecto de tensión, bien sea por efecto de compresión, lo que nosotros conocemos como alargamiento o acortamiento, pero son inversamente proporcional a qué? Al módulo de elasticidad y al área. Es decir, cuando nosotros vemos entonces en un elemento, en una estructura porticada, áreas finitas o infinitas, eso tiene un significado muy particular y es siempre que nosotros mantengamos eso en criterio, siempre tengamos anotado eso, porque van a ver mayormente en este método las características o las propiedades de cada barra con respecto a lo que respecto al área y al momento de inercia de cada elemento. ¿Qué quiere decir con esto? La característica de elemento finito quiere decir que los movimientos, por así decirlo, las deformaciones que se generen dentro de ese sistema son considerables y que deben ser determinados o deben ser tomados en cuenta para lo que es una deformación y posteriormente los esfuerzos internos que ellos se generan. Entonces, cuando tengamos la presencia de área finita, significa que el elemento puede deformarse de forma axial. ¿Qué quiere decir eso? Que según las características de esfuerzo que esté sometida, este puede alargarse o acortarse. Es decir, está permitida su deformación axial. Cuando los elementos tengan inercia finita, quiere decir, no sé si logran ver el cursor, como es el caso de la figura inferior izquierda, que tiene área e inercia finita, significa que tanto las deformaciones axiales como las deformaciones de flexión están permitidas dentro del sistema. Quiere decir que la estructura puede deformarse o está sometida a esfuerzos que van a deformarlo de forma axial y de forma flexionante. ¿Ok? Mientras que en aquellos elementos que tengan tanto área infinita como inercia infinita, quiere decir entonces de que estos elementos no se pueden deformar o en todo caso sí se pudieran deformar, pero no está permitido o no se pueden considerar quizás en términos académicos. ¿Ok? Por supuesto que cuando tenemos consideraciones como estas, que es en el caso de las áreas infinitas, eso reduce, por supuesto, el grado de redundancia de un ejercicio y por ende o consistentemente lo hace un poco más fácil, por así decirlo. Entonces, bien, es muy importante que nosotros antes de iniciar un ejercicio mantengamos siempre dos criterios importantes para lo que es la indeterminación geométrica o la identidad geométrica o el grado de indeterminación cinemática, como también se conoce. Lo digo en todas las terminologías por si pueden divagar en diversos autores que usen otras terminologías, pero que se relacionen a esta. Las características para determinar el grado de redundancia de un elemento, de un vínculo, se basa principalmente en dos características específicas. Primero, que sea indeterminada. ¿Qué significa que sea indeterminada? Que sea una variable que yo no conozco. Es decir, que sea diferente a cero, una variable que necesito determinar. ¿Ok? Y la otra característica es que tiene que ser cinemática, dado que el método se basa específicamente en lo que es la determinación de los desplazamientos del sistema. Por tal razón, si el sistema no permite la desplazabilidad, no entra acá como una variable indeterminada. Puede hacer caso de que una junta sea indeterminada, pero no sea cinemática. O puede hacer caso de que sea cinemática, pero no sea indeterminada. Tiene que cumplirse las dos condiciones para yo poder incluirla dentro de mi variable de determinación cinemática. ¿Y cómo hago esto? Bueno, me dice que la identidad geométrica, como es la denominación IG que aparece acá, va a ser igual a la suma algebraica de todas las rotaciones más los grados de desplazabilidad. Eso es lo que me indica la identidad geométrica genérica. ¿Qué significa eso? Obviamente va a ser la suma algebraica de todos los efectos de flexión más los efectos lineales cortantes que se generen dentro del sistema. Sabemos entonces de que los esfuerzos cortantes son directamente proporcionales con los efectos de flexión. Básicamente hablando, la integral del efecto cortante nos va a generar el momento de flexión y la derivación del momento de flexión nos va a generar entonces la integral. Es decir, hay una relación directa entre estos parámetros. Por tanto, un desplazamiento lineal genera por consiguiente un ángulo de deformación y ese ángulo de deformación te genera obviamente un momento de flexión. Esas están combinados entre sí. Más no están relacionadas necesariamente con las deformaciones axiales que son particularmente aparte. Y
Las deformaciones axiales, por como tal, van a depender específicamente si la condición de la barra permite de que ésta se alargue o no. Normalmente, como ya les había dicho, cada ejercicio va a tener una característica particular donde les va a especificar si este puede deformarse de forma axial o no. Entonces es necesario que nosotros mantengamos ese criterio. Voy a ser enfático en esto porque siempre la mayor dificultad para iniciar el método se basa específicamente en la identificación de las variables hipergeométricas y no tanto de carácter rotacional o relativo, sino más que todo por de grado de desplazabilidad, que es perdón. ¿Cómo determinamos el grado de desplazabilidad de una estructura? El grado de desplazabilidad no es otra cosa que el mismo grado de libertad, es decir, la misma ecuación que nosotros conocemos como grado de libertad o de desplazabilidad, que es aquella conocida como 3 por n, donde n es el número de elementos menos el número de vínculos externos o las reacciones externas que se generan sobre un sistema, más el número de vínculos o reacciones internas que se generan en el mismo. Es la misma ecuación que venimos manejando desde mecánica de resistencia y de estática. Salvo la condición que en elementos hiperestáticos, para saber el grado de desplazabilidad de un elemento, es necesario ver la imagen cinemática de la estructura. Ya vamos a explicar un poco más adelante cómo es la imagen cinemática de un sistema. Bien. Entonces, fijémonos en este ejemplo, en este pórtico simple que tenemos en la parte inferior izquierda, donde se tiene una estructura, bueno, con 3 elementos, por así decirlo, y básicamente el método de desplazamiento nos invita a que nosotros analicemos la junta para determinar el grado de hipergeometría que puede tener un sistema. Me dice entonces que va a ser el número de rotaciones que se generan en un sistema indeterminadas y cinemáticas, el grado de desplazabilidad, es decir, los desplazamientos lineales que se generan en la estructura sin que se deforme axialmente, más las deformaciones axiales que dependen de la condición de área de cada elemento. ¿Ok? Entonces, fijémonos en este caso. Nosotros analizando la junta o las juntas que por así decirlas que son hiperestáticas,